Permiso, voy a hablar acá. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cuál es su opinión de todo esto? Bueno, tenemos por segunda vez en dos gobiernos diferentes un final más o menos similar, ¿no es cierto? O sea, no es cepo, es cepito. Sí. No es un cepazo, digamos. El anterior fue un cepazo, pero digamos que es el reconocimiento del fracaso. Esto es indudable. Es el reconocimiento de no haber tenido la capacidad o la humildad de haber aceptado cuando muchos dirigentes políticos y economistas del país le planteaban al gobierno, incluso de su propia alianza electoral, le planteaban que no estaban rumbeados en el camino con este escandaloso sistema financiero que se implementó, en donde hubo mucha gente que se llevó mucha plata y, bueno, deja al país en esta situación. Esperemos que les vaya bien. Habitualmente este tipo de medidas se siguen exacerbando a lo largo del tiempo. Esperemos que en esta oportunidad les vaya bien, lo puedan controlar, porque en realidad no sufren los dirigentes políticos. Ya hemos visto, los dirigentes políticos sacan su dinero afuera, ya lo tienen afuera. Sufre la gente que está acá adentro, ¿no? Si esta medida, que cualquier medida que sea restrictiva a las posibilidades de la libertad y de la posibilidad de comerciar en libertad, no son buenas. Fíjense ustedes ahora qué va a suceder con aquellas empresas a las que les estamos diciendo, bueno, muchachos, otra vez sopa. Como hace 4 años, no van a poder liquidar divisas a sus casas matrices. Es el final de un proyecto político, ¿no? Eso seguro. Lamentablemente es un final triste y es un final que se reitera, ¿no? Nosotros venimos en la Argentina desde hace 8 años en una situación muy difícil y la responsabilidad es de la dirigencia política. Acá no se puede echarle la culpa ni al clima, ni a lo que pasa por afuera, porque la verdad, por afuera lo que pasa, más allá de algunos conatos en declaraciones de las grandes potencias, en esto que se ha dado en llamar la guerra comercial, los países que están alrededor nuestros tienen un acceso al crédito que da cuentas de una liquidez importante en la región, o sea, nosotros no vemos que somos la excepción. Venezuela y la Argentina es la excepción. Y estos muchachos que nos dijeron que no querían parecerse a Venezuela, que el gobierno anterior era Venezuela, pero que ellos eran todo lo contrario, no te voy a decir que la situación es la misma, pero la situación es muy grave. A nosotros nos preocupa mucho el tema de la pobreza y nos preocupa porque este tipo de medidas y estos tipos de títulos no están permitiendo ver la verdadera situación social que se padece en los barrios. La gente no come. A ver, cuando teníamos un 30% de pobres, los chicos comían de lunes a viernes en los comedores barriales y en las escuelas. Cuando teníamos un 20% de pobres pasaba lo mismo. Hoy estamos superando el 35% de pobres. Y más también. Entonces tenemos que tomar otro tipo de medidas. Por eso la inquietud de Roberto Labaña ha sido plantear la semana pasada, a pesar de todo este proceso de decadencia que vemos que se viene desde hace 2 años y lo vinimos anticipando, incluso con propuestas concretas, decirles, tomen atención a esto, porque este problema es como el humo. No está y de repente apareció. Y la verdad es que las secuelas que deja la no atención al sector social más vulnerable de nuestro país es gravísima. ¿Se habrá Macri? ¿Se habrá dado cuenta? Yo no sé si se da cuenta Macri, no se dio cuenta antes, tampoco creo que se dé cuenta. No se da cuenta de esto. Ahora, de todos modos, yo te digo con honestidad, Mauro, es ofensivo que los dirigentes políticos gobiernen durante 4 años con un extremo grado de soberbia, tomando medidas que
perjudican y no queriéndose dar cuenta que perjudican, anteponen su poder político a la rectificación y resulta que a los 4 años te dicen, ahora los escucho, ahora aprendí. Si se trata de un médico, se lo acusa de mala praxis, se lo mete preso y se le saca la plata por el daño civil. Y a la política, al político, ¿qué se le hace por esto? Prueba y error. Estuvieron aprendiendo con 45 millones de argentinos. Sí, claro. Que lo votaron tranquilamente y que le van a dar por lo menos un 30% de votos. Increíble. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Eso parece, ¿no? Pero de todos modos, indudablemente no ha sido el mejor equipo de los últimos 50 años. El relato ha sido un relato mentiroso, como lo decíamos constantemente nosotros. Mira, yo te voy a decir algo puntual para que veas hasta qué punto nosotros intentamos que estas cosas se corrijan. Hace 2 años y medio vino el jefe de gabinete. Nosotros estábamos en el Frente Renovador, Roberto Labaña era el jefe de los equipos económicos, habíamos hecho un trabajo muy interesante en donde se determinaban las luces de alerta de lo que se estaba haciendo y Marcos Labaña, en su debate con el jefe de gabinete, le entrega una carpeta donde estaban las rectificaciones necesarias para ese momento para que no tengamos este final. Bueno, nunca lo leyó, nunca se lo miró, nunca se lo vio, nunca se le prestó atención. Lo hemos dicho infinidades de veces en el recinto. Este modelo no nos lleva a ningún lado, es un modelo de timba financiera. Está beneficiando a los amigos, a algunos funcionarios que fueron funcionarios de los grandes bancos que se vieron beneficiados con estas medidas. Entonces, no es cierto que todos pierden, algunos ganan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que esperamos las medidas mañana tranquilamente? ¿Qué hacemos? Nada. Prenderle una vela a todos los santos para que la cosa funcione. Eso me dijo otro colega tuyo, me dijo rezar. ¿A este nivel estamos? Sí. No se puede hacer nada. Y tener la previsión de resolver el problema de la pobreza y de la alimentación de los argentinos que no la tienen. Yo sé que es difícil de comprender para aquel que tiene su plato de comida en la mesa. No pero es difícil. Hoy hay un 40% de argentinos que no lo tienen en la misma regularidad. No. Y lamentablemente la población más afectada es la niñez y la adolescencia. Además de, por supuesto, los viejos. Entonces, abran las escuelas, habiliten nuevos centros para alimentar a la gente, pongan a disposición los vehículos oficiales para llevar y traer la comida, pongan más comida en los alimentos que se entregan, pongan más dinero. Con ese dinero que se está pagando la ración de comida no se puede comer nada. Entonces, adapten el precio de la ración de comida al precio que tienen los alimentos en el supermercado. Hay que inmediatamente asumir que la UH ya no le sirve para nada a las personas que la están cobrando. Y entonces hay que incrementarla. Porque el monto ha quedado totalmente atrasado. Y hay otro tema que tenés que observar. Nosotros tuvimos hace 7, 8 días un proceso de devaluación que todavía está impactando en los precios. O sea, vamos a tener en no más de 10 días una situación peor. Entonces, dejémonos de jorobar, de esperar que la gente salga a la calle en grandes multitudes para después salir a decir que joroban el tránsito. Hay una realidad social que es acuciante y que ante estas medidas se tienen que tomar medidas. Cuando nosotros asumimos en el año 2002, Mauro, Roberto piloteó el Ministerio de Economía, pero inmediatamente se instaló un programa social para contener el conflicto social que significaba la gente que no podía comer. Entonces, cuando un país tiene una crisis del tamaño que está teniendo este país, es imperioso atender el otro costado, que es el costado social. A nosotros nos dicen, ¿por qué ustedes están tan comprometidos con este tema si no es el electorado de ustedes? Porque es un problema para el país.
porque este es un problema que nosotros vemos que se viene y vemos que nadie lo está atendiendo. Que en este tema hay como una suerte de autoayuda, porque vos lo que ves es que salen los propios necesitados de alimentación a tratar de ser visibles y que se les dé algún tipo de solución. Y no es así como tenemos que manejar esta crisis. ¿Qué tamaño le das? Cuando decís tamaño, ¿a qué te referís? ¿Uno de los problemas más grandes que tuvimos en la historia? ¿Una de las crisis más grandes que tuvimos? ¿Sabés cuál es el problema que tiene esta situación de hoy? El hambre. Si bien es cierto que nosotros tenemos un colchón de programas, algo que no teníamos en el 2001, pero vos ahora tenés una continuidad de falta de crecimiento, de inflación y de devaluaciones de 8 años. O sea, no es que vos venías con un país más o menos bien y de repente alguna situación internacional y algunos desaciertos políticos te llevaron a una crisis. Este es un problema que está sostenido en el tiempo. Entonces, si no tenemos la capacidad de mirar que esto está sostenido en el tiempo, y yo entiendo que no lo quieran decir los que están de un lado y los que están del otro, porque es difícil hacer un diagnóstico diciendo nos equivocamos. Pero la realidad, los números de la realidad te indican que este país hace 8 años no crece, hace 8 años inflaciona, hace 8 años devalúa y hace 8 años tiene un crecimiento pavoroso de pobreza. 40% son 16 millones de personas, más o menos. Este es un país que en la década del 70 vivía con un 4% de pobres. En el 70, en la primera inflación del 80 no pudimos haber empezado a ir a los 2 dígitos, pero 2 dígitos cortitos. ¿Entendés? Entonces vos tenés una permanencia de gente en pobreza que es muy larga. Macri, que es un mal presidente, no sabe, no está preparado, lo llevó su ideología. Muchos dicen, no, lo hizo adrede, y otros dijeron, no puede gobernar nada. ¿Qué opinas de eso? Yo no creo en Macri, obviamente. Sí. No creo en su capacidad. Nunca creí que tuviera capacidad para gobernar el país. Además, a mí siempre me molestó el relato, la ficción puesta en la pantalla, o sea, ficcionar la realidad. A mí eso siempre me molestó. Y yo creo que el símbolo y el paradigma de lo que es Macri es esa publicidad cuando él era jefe de la ciudad, en donde puso un tablón en el medio del barro y paró una criatura para hacer un spot. Bueno, todo es así. Todo es guionado, todo es ficcionado. Se llama marketing, ¿no? Y la política es otra cosa. Las personas no son un producto que vos tenés que vender y entonces viene el especialista en marketing y te dice, mira, para poder venderlo, ponelo de este costado o del otro. Las personas son algo mucho más importante que eso. Y de hecho, para quienes creemos, como pienso yo que es la política, el hombre como ente es el eje de cualquier acción política, social, económica. Y en este país creo que ese rumbo está perdido. Me parece que ese es el eje que se salió de eje hace rato. Y por eso es el fracaso constante de la dirigencia política para resolver los problemas. Yo creo que hay una dirigencia política ombliguista en la Argentina, que está constantemente mirándose el ombligo, que está constantemente viendo de qué manera le saca ventaja a la acción política, y entonces la acción política, en lugar de estar predeterminada para resolver el problema del hombre común, está predestinada a tratar de resolver el ego y las finanzas de la dirigencia política. Si no cambiamos esto, me parece que somos un país sin rumbo. Vamos a seguir teniendo cada 4 años gobiernos que se van del gobierno de manera desastrosa, echándole la culpa al que estuvo, al que viene, al que está al costado, al clima, a China, a cualquiera, menos la responsabilidad donde está. Gracias, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos.